la República Bolivariana de Venezuela, sede de los poderes públicos y además no ser un Estado propiamente dicho, sino comprender el municipio Libertador al Distrito Capital, Caracas escogerá 7 constituyentes por la vía de la representación proporcional de las mayorías. ¿Qué puede ser más democrático que eso? Por la vía de que todas las venezolanas, los 19 millones de venezolanos y venezolanas que estamos en el registro electoral, pues iremos en la fecha que el Consejo Nacional Electoral determine a escoger nuestras constituyentes y a escoger nuestros constituyentes en los 335 municipios que tiene Venezuela. 8 constituyentes serán electos por la representación de los pueblos indígenas de Venezuela. En el 99 lo dijeron los sectores de la derecha que odian a nuestros pueblos originarios, que odian la condición propia de ser nacional, de ser venezolano, de ser patriota. En aquella oportunidad dijeron que Venezuela iba a ser picada porque el comandante Chávez propuso, y así se hizo, que los pueblos indígenas escogieran, respetando sus culturas y costumbres ancestrales, escogieran los constituyentes para la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. ¿Qué dijo Capriles Radonsky? Porque son los mismos, Leopoldo López, Ramos Alup, que eso iba a generar la división de Venezuela, que se iba a crear una república indígena distinta a la República de Venezuela. Mentiras de ese calibre, barbaridades de ese calibre, opiniones racistas, despreciativas de ese calibre emitieron en esa oportunidad. No fue así, muy por el contrario. Se establece por primera vez el respeto a nuestros pueblos originarios por la vía de la selección, respetando sus costumbres ancestrales a los constituyentes. En consecuencia, para esta Asamblea Nacional Constituyente, que es hija de esta Constitución y por tanto es hija de la primera Asamblea Nacional Constituyente del año 99, los pueblos indígenas, respetando sus costumbres ancestrales, escogerán 8 constituyentes. Y ha sido tan respetuoso el presidente Nicolás Maduro al elaborar las bases comiciales, que ese número de 8 constituyentes de los pueblos indígenas no es un número azaroso ni caprichoso, ni porque le provocó al presidente Maduro establecerlo así, no, forma parte de establecer un elemento técnico que en elecciones se llama la base electoral, la base de población electoral. Por ejemplo, usted escoge un diputado en las asambleas en las elecciones de Asamblea Nacional cada no sé cuántos habitantes, esa es la base poblacional. En este caso, se tomó el presidente Nicolás Maduro el siguiente criterio: si estamos escogiendo 364 constituyentes territoriales, uno por cada municipio, dividiendo los 19 millones de personas que estamos en el registro electoral entre los 364 constituyentes territoriales, da un número, 83.000. En consecuencia, se va a elegir un constituyente cada 83.000 electores y electoras de Venezuela. Y ese número, 8 constituyentes de los pueblos indígenas, proviene del censo de pueblos indígenas que asciende a poco más de 700.000 habitantes de los pueblos originarios. Otro tanto ocurre con los constituyentes sectoriales, los 176 constituyentes sectoriales que serán electos en este proceso. El mismo desprecio de siempre, que los consejos comunales no tienen derecho a tener representantes en la Asamblea Nacional Constituyente, que las trabajadoras y los trabajadores tampoco. Yo no sé cómo van a hacer para explicarle a las trabajadoras y a los trabajadores que le están tratando de negar el derecho a escoger constituyente, o a los consejos comunales, o a los estudiantes universitarios, o a las empresarias y empresarios, o a los pensionados, o a las personas con algún tipo de discapacidad. Dijeron que es que el presidente Maduro y los chavistas íbamos a poner a los constituyentes a dedo. No, señor. El Consejo Nacional Electoral, establecido en estas bases comiciales, determinará los registros electorales de millones de venezolanas y venezolanos que trabajan, no como estos vagos que acabaron con la Asamblea Nacional, que trabajan de verdad, como todos ustedes, las camarógrafas, los técnicos, millones de venezolanas y venezolanos que trabajan, millones de venezolanas y venezolanos pensionados gracias a la Revolución Bolivariana, cientos de miles de personas con discapacidad, cientos de miles de campesinas y campesinos, pescadoras y pescadores, cientos de miles de empresarios y millones de estudiantes de educación universitaria pública, educación universitaria privada, educación universitaria proveniente de las misiones
educativas. Y esos millones van a escoger por el voto directo, universal y secreto a sus constituyentes. Los millones de trabajadores y trabajadoras van a escoger a sus constituyentes de trabajadores y trabajadores. ¿Y cómo se va a calcular el número de constituyentes? Pues dividiendo el total de trabajadores entre 83.000, y eso va a dar el total de constituyentes de trabajadores y trabajadoras que deben ser electos. Por eso el presidente Nicolás Maduro propone 176 constituyentes sectoriales por cada uno de los 8 sectores: trabajadores y trabajadoras, campesinas y campesinos y pescadoras y pescadores, los y las estudiantes, personas con discapacidad, pueblos indígenas, pensionados y pensionadas, empresarios y empresarias, y comunas y consejos comunales. Más democrático, imposible. Que si unos van a poder votar 3 veces y otros van a poder votar una sola vez. No, completamente falso. Todas y todos podremos votar en la elección de nuestros constituyentes territoriales. Y casi todas y casi todos, porque casi todas y casi todos, además compartimos algún tipo de práctica sectorial. Podemos ser trabajadores y además estar en un consejo comunal, podemos estar pensionados pero también tener una pequeña empresa, y no quiere decir que el que está pensionado y tiene una pequeña empresa va a emitir 2 votos, no, va a emitir un solo voto para los sectores, y el Consejo Nacional Electoral establecerá la precedencia, el orden de prelación, en lo que eso se hará en base a lo que propuso el presidente Nicolás Maduro. Más democrático, imposible. Después estuvieron diciendo que la violencia era porque no se convocaban a las elecciones regionales y elecciones de gobernadores. El Consejo Nacional Electoral explicó que el cronograma electoral de este año 2017 incorporaba el proceso de renovación de las nóminas de los partidos políticos que no habían podido, que habían perdido su condición de partidos porque no habían participado en eventos electorales o no habían obtenido el 1% del resultado en la votación, y que después de hecha esa renovación de la nómina, pues se seguiría con el cronograma electoral. Y ayer le cambiaron todas las preguntas a los sectores de la derecha violenta, porque resulta, ocurre, pasa y acontece que el Consejo Nacional Electoral convoca a elecciones de gobernadoras y gobernadores y diputados a los consejos legislativos el próximo domingo 10 de diciembre del año 2017. Así o más claro, Ramos Alup, Freddy Guevara, Capriles Radonsky, así o más claro. Es decir, no solamente en Venezuela hay elecciones todos los años, sino que cuando no las hay, la revolución, y en este caso el presidente Nicolás Maduro, las inventa. Consulta al pueblo de Venezuela, como dijo el presidente Lula da Silva. ¿Quién va a estar en contra de escoger sus constituyentes para perfeccionar, para discutir? Alguna gente ha dicho por ahí, no, que esa constitución hay que dejarla así, que es inmejorable. Por reducción al absurdo, si es inmejorable, el artículo 347, 348 y 349, que aquí están, son inmejorables. Y ahí está consagrada la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. En consecuencia, esta Constitución, muy por el contrario, tiene en su seno mecanismos de consulta para perfeccionarse, para incluir a los nuevos seres sociales que son producto de la evolución y el desarrollo de esta Constitución. ¿Qué van a decir? Que las personas que pertenecen a un consejo comunal no tienen derecho a participar en los eventos electorales, ni tienen derecho a participar en la constituyente. ¿Cómo van a decir eso? Que las trabajadoras y los trabajadores no tienen derecho. La verdad es que están presos de sus propias mentiras y presos de su propia violencia. Aquí el general Ezequiel Zamora me voló una cantidad de tuits y entiendo por qué lo hace. Aquí están presos de su propia violencia estos sectores, valga la redundancia, violentos. Este es Ramos Alup, ayer. Ampones que por antojo de los lideruchos de preescolar trancan las calles de Baruta y El Hatillo, no me dejan salir de mi residencia. Cuando él dice ampones, se refiere a los guarimberos encapuchados violentos de Baruta, a los guarimberos encapuchados violentos de Chacao, a los guarimberos encapuchados violentos del municipio Los Alias, Carrizal y Los Teques. Esos son los ampones, según Ramos Alup. Y los lideruchos de preescolar es Freddy Guevara. Porque sabemos que algunos de los dirigentes de la llamada MUD
permanentemente dicen que eso no parece una dirección de un grupo de partidos políticos, sino un centro de estudiantes de un liceo de Caracas. Este es Ramos Alú. Claro, después borró el tuit, pero esas son una de las cosas que tienen las redes sociales. La puedes borrar. Hay videos que hay gente que trata de borrarlos. Bórrenlos, pero están ahí. Se quedan. Esto es su cuenta Twitter debidamente autenticada. Y luego de que el presidente Nicolás Maduro, como dice el refrán, les matara el pájaro en la mano, como dice Diosdado en un tuit de ayer, creían que tenían todas las respuestas y les cambiamos las preguntas, Julio Borges propone realizar una consulta nacional para que sea el pueblo quien decida si quiere una constituyente. ¿Lo ven? Este fue Julio Borges. No sé si después quitó este tuit, creo que lo quitaron. Porque los monstruos del odio que ellos crearon hicieron tendencia, numeral, ¿qué bolas? Julio Borges. Este es el verdadero problema. El verdadero problema es que ellos crearon a estos sectores llenos de odio y llenos de violencia y ahora no hayan cómo contenerlos. ¿Ahora qué van a hacer? ¿Van a decir que no van a las elecciones? Eso es problema de ellos. La MUD va a decidir que no participa en la Asamblea Nacional Constituyente. Eso no es problema del pueblo de Venezuela y tampoco es problema del Consejo Nacional Electoral y tampoco es problema de quien propone la Asamblea Nacional Constituyente, porque esa no es una elección de partidos. Es una elección de ciudadanas y ciudadanos. Los trabajadores y las trabajadoras se podrán postular. ¿Y qué importa si la MUD está o no está? Eso es problema de ellos. Si ellos quieren convocar un referendo consultivo, que lo convoquen, que hagan todos los mecanismos y las propuestas, etcétera, que vaya Julio Borges al CNE, pida que se recojan las firmas, todo eso. Eso a nosotros nos tiene sin cuidado. Las campesinas y los campesinos, mientras Julio Borges está recogiendo su firma, van a postularse por miles. Por miles. Guevara también dijo que estaba de acuerdo con el referendo consultivo de Julio Borges y también le dijeron traidor, le dijeron poca cosa, le dijeron que había pactado con el chavismo. Queremos aclarar que eso no ha pasado. Nosotros no pactamos con la derecha y menos con esa derecha que no solamente es muy violenta, sino que es muy ligera en el momento de buscar hacer algún tipo de acuerdo. Así que ese es el verdadero problema que ellos tienen, que no es el problema de esta Asamblea Nacional Constituyente, que es una asamblea para el diálogo profundo. El presidente Nicolás Maduro dice, el primer objetivo de esta asamblea es la paz, conseguir la paz a través del diálogo, a través de los argumentos, a través de la palabra, a través de los acuerdos, que son en última instancia los que nos conducen a una constitución, el acuerdo de todas y el acuerdo de todos. Termino con lo que debe ocurrir en los próximos días. El Consejo Nacional Electoral lo anunció el día de ayer, anunció que las elecciones de Asamblea Nacional Constituyente se realizarían en la última semana del mes de julio, establecerá también las fechas en que se realizarán las elecciones sectoriales y las elecciones territoriales, y el día jueves, es decir, mañana, debe presentar al país una propuesta de cronograma electoral. ¿Qué es el cronograma? Bueno, primero lo que ocurrió el día de ayer. El cronograma arranca el 1 de mayo, cuando el presidente Nicolás Maduro anuncia su propuesta amparada en el artículo 348 de la Constitución de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Luego continúa con la presentación el día de ayer de las bases comiciales para convocar a la Asamblea Nacional Constituyente. Otro tanto hizo el presidente Hugo Chávez en el mes de abril para la convocatoria de 1999, para la convocatoria de esa Asamblea Nacional Constituyente. El Consejo Nacional Electoral toma las bases comiciales y evalúa si cumple con los requisitos aquí establecidos, dijo que sí, por unanimidad, y evalúa si cumple con los requisitos técnicos, es decir, voto directo, universal, secreto, cálculos de bases poblacionales, cálculos de territorios para la elección y cálculo de registros para las elecciones sectoriales. Y todas esas cumplen estrictamente con los criterios técnicos de una elección democrática, universal, directa y secreta. Por tanto, dijo, se cumple con los requisitos constitucionales y técnicos. Presenta mañana un cronograma que va a implicar, en primer lugar, la postulación. ¿De quién? De quien quiera postularse. Si usted es trabajador o trabajadora del área petrolera, pues se postula.
si es trabajador o trabajadora del área de prensa, todas y todos ustedes, se postulan por vía de los mecanismos automatizados de postulación que tiene el Consejo Nacional Electoral. Luego presenta los requisitos para esa postulación, que tiene que ver con la recolección del 3% de la firma y un aval de los sectores para los cuales usted se va a postular. Y luego el Consejo Nacional Electoral determina los registros sectoriales, porque el registro territorial ya está, son los 19 millones de votantes que tenemos en Venezuela, y procede a todo el trabajo técnico de carga de las máquinas de votación para que la última semana de julio todas y